Bueno, vamos a partir este podcast, como lo prometimos la semana pasada, de la vida de Juan Gabriel. Es súper importante porque es una vida súper sofisticada, súper emocional, tiene muchas aristas, muchas variantes y es tremendamente importante analizarla para asociarla a nuestros hijos, a las personas que conviven con nosotros, que pueden tener conductas parecidas y hay mala interpretación, que en el fondo eso es, y aquí nosotros con el Maya podemos identificar el porqué de las conductas y el porqué de las actitudes, el porqué de dónde ponemos las manos, porque podría ser así como súper loco pensar de que esto te puede describir una persona hasta cómo tiene el pelo, o sea, si es crespo, si es liso, el color no ha llegado tanto al conocimiento, pero sí te va describiendo a la persona en su esencia emocional, ¿ya? Y por lo tanto de ahí a la conducta, pero también se podría describir de la forma en que se comporta. Entonces, y vamos entendiendo de que todo es parte de la naturaleza, de parte de lo natural. Entonces, y esto también aclarando de un principio, porque hemos hablado de los sellos, que son las características que tenemos cada uno de nosotros, que también van formando la realidad que tenemos externa, porque en la medida de que quienes somos es de lo que opinamos, de lo que, o sea, antes es de lo que nos llama la atención de la realidad, de lo que quisiéramos conversar o de lo que quisiéramos cambiar, pero es de un área de la realidad. Y desde lo que somos nosotros vamos haciéndolo, vamos opinando y vamos provocando que la realidad también cambie, ¿cierto? Y los tonos, que es la forma de conducir nuestra realidad. Entonces, que son 13 tonos y hemos hablado y lo repetimos y lo vamos a repetir la mayoría de los podcasts para que la gente lo vaya entendiendo. Existen 13 formas de proceder o de conducir la realidad, donde está desde el 1 al 6, que son formas masculinas, y aquí no tiene nada que ver el sexo, masculino o femenino, ¿ya? 7 es forma masculina y femenina, del 8 al 13 es forma femenina. ¿Qué significa forma masculina? Que yo le he puesto eso en esta investigación, no sé técnicamente cuál sería, pero me calzó como que es más asertivo. La forma masculina es conversar concreto, yo digo 2 cucharadas a la papa, o sea, no irse al detalle, solamente lo principal del tema. Y también es una conducta y una postura externa corporal de que, por ejemplo, yo soy forma 2, y me voy a retirar un poco para explicarle. O sea, para mí es terrible estar sentada pierna arriba así. O sea, para mí la forma 2 es estar así, ¿ya? Con las piernas abiertas porque me es muy cómodo y sentarme con el pie como los hombres. Entonces, para mí esto es muy cómodo. Entonces, podría verme una persona externa y, porque tenemos la copucha y el cagüín, lo hemos visto mucho con estos casos que están sucediendo en Chile aquí, donde la prensa se va por la copucha y el cagüín, que es aumentar, aviso aparte, donde las personas se toman una impresión, y esa impresión es solo lo que se ve. Pero ¿qué hay detrás? O sea, detrás hay que yo soy formado, soy masculina, pero no dejo de ser femenina, mujer, estoy casada, tengo hijos y me gustan los hombres. Siempre ha sido, ¿te fijas? Y la forma 7, que es masculino-femenino, también hay una mezcla ahí, pero es para la unión de las dos partes, para el equilibrio de lo masculino y lo femenino, o de lo racional, lo irracional, lo concreto y las emociones. Y del 8 al 13, que es la forma femenina, que es de detalle, de mucho detalle, la persona ve más de la realidad. Por lo tanto, también la conducta en forma, ya sea hombre o mujer, es mucho más femenina, ¿cierto? Pero te quería agregar ahí porque lo que tú hablas en el fondo de esta forma de ver la realidad se representa en el Solking. Cuando uno ve el Solking, ¿cierto? Hablamos como de los 2 hemisferios cerebrales. De la energía femenina y la energía masculina que hace que, ¿cierto?, esta integridad del ser completo.
Entonces quizás también cuando tú te refieres a lo masculino, es que claro, esas personalidades o las formas que están presentadas en alguna persona, ¿cierto? Más masculina, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Es porque viene a trabajar más esa área. O sea, claro. Y la otra, la femenina, la parte más femenina, pero no es que obviamente estés encasillado en eso. Pero yo también lo he visto a lo largo que lo he ido estudiando, es como que vienes a trabajar más esa área, a reforzarla. Y claro, por ende obviamente tú la vas a mostrar, pero no significa muchas veces, como tú bien lo dijiste, etiquetar a alguien, o marcarlo, o apuntarlo determinadamente porque, o es más masculino, o es más femenino, y usar todas las etiquetas sociales que hoy en día vemos, ¿cierto? Pero quizás como representarlo eso como en el Solking, porque el Solking lo marca. O sea, están los hemisferios cerebrales que tú vas calibrándolo en la medida que vas leyendo y vas entrando en este mundo, en este mapa, cierto, hermoso que tiene el Solking. Es que eso es maravilloso porque estamos lentamente provocando que las personas se vayan identificando, vayan aprendiendo y vayan entendiendo que cada uno de nosotros pertenecemos a un mundo interior, verdadero, verídico, donde ese es el que estamos tratando de sacar, pero también entendemos que hay un orden afuera que es el que tenemos que entender y no tenemos que clasificar y criticar, porque de verdad en la medida porque estamos naciendo recién, es como, pongámoslo así, estamos naciendo recién. Entonces, en la medida de que hay una crítica, porque es un nacimiento verídico, o sea, auténtico, es una luz que están haciendo, que es el quién soy y que es el alma que se está proyectando hacia afuera con la conducta humana. Entonces, cualquier crítica lo va a detener y va a provocar dolor. Entonces, lo ideal de que nosotros como chilenos no tildemos ni solo entendamos a través de la investigación lo que realmente es, ¿te fijas? Porque la mayoría de las veces estamos muy perdidos de la realidad, muy perdidos. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tratar a Juan Gabriel, ¿cierto? Y vamos con mucho respeto, porque él ya no está, pero si nos permite revisar su vida en un afán, digamos, de ayuda hacia los demás, él va a estar muy feliz, ¿cierto? Entonces, Juan Gabriel, que realmente se llamaba Alberto Aguilera Valadez. Entonces vamos a poner Alberto, pero a él le encantaba llamarse Juan Gabriel. Entonces lo vamos a poner acá, Juan Gabriel. Aprovecho ahí de mencionar mientras escribes, Verito, que él se apodaba Juan Gabriel porque, en primera instancia Juan era, se lo colocó porque había un músico, un profesor de música que le enseñó a él a los 5 años. Ya. Lo acercó hacia la música. Entonces, en honor a este personaje, él se coloca Juan. Y Gabriel por su padre, que su padre fue internado en un psiquiátrico a temprana edad de Juan Gabriel, y yo no pude identificar bien cuál era el trastorno por el cual fue internado. Pero este papá fue internado y ahí desaparece obviamente de la vida de Juan Gabriel porque no se sabe bien qué pasó con él. No hay información con respecto a eso, pero por eso es su nombre, su apodo Juan Gabriel, para que se esté esa información. Sí, vamos sumando información de la que vamos a tomar a través de lo que lo vamos desarrollando. Nace el 7 de enero de 1950, 7 de enero de 1950, y tenemos una primera infancia todo esto lo sacamos de cálculos que tenían los mayas para identificar la realidad en la cual estamos viviendo. Todos los años vivimos realidades distintas por 52 años, vamos aclarando, ¿cierto? Las realidades distintas, pero sí en un afán de conocimiento, ¿ya? De lo que creía la gente que se terminaba el mundo en el 2012, no, porque partíamos 52 años más de otro proceso en el cual los primeros años que nos lleva claramente
varios años en poder centrarnos y cambiar el pensamiento, que es lo que estamos haciendo ahora. El mundo está cambiando y el clima está cambiando, entonces, pero que no nos lleve eso, o sea, tengamos fuerza para poder seguir, porque cada uno está en sus procesos personales, ya sean económicos, ya sean emocional, ya sea de pérdida, de enfermedades, de que estamos todos, pero por dentro está la fuerza. Entonces, por favor, todos tengamos esa fuerza interior de decir, vamos, no me la va a ganar, me voy a organizar, voy a aceptar 1000 cosas que nos hace poder vivir más tranquilos sin peso. Entonces, lo sacan de cálculo, y bueno, si ven en nuestra página web, que se llama ayudamaya.com, salen ahí más o menos más explicados los calendarios y todo, y aquí lo estamos tomando de otra forma del que es convencional. Entonces tenemos en el año de los calendarios mayas, tenemos la primera infancia, que es 48, ¿cierto? 48, que es estrella 9 semilla, estrella 9 semilla. Y esto significa que es un niño de las estrellas, o sea, es un niño que tiene mucha imaginación, porque el concepto estrella es imaginación, es necesidad de mostrarse, porque la estrella es una estrella de cine, una estrella de cualquier arte, pero es una estrella. Y es un niño chico que es una estrella, entonces por lo tanto su actitud de niño tiene que haber sido muy infantil, haciendo cosas que nadie hace. Entonces, claramente con lo que tú dices, a lo mejor estos papás, que estamos hablando del año 50, con un personaje como de avanzada, entonces lo podrían haber tildado que tenía un problema, y a lo mejor sí manifestaba, porque la infancia tiene el tono 9, que es la mamá, el lado femenino, entonces debe haber sido bastante femenino en su actuación, y en esos tiempos o los encerraban en conventos o en psiquiátricos, ¿cierto? Sí. Que Pero podría ser. era hijo de campesino. Pero todavía, y es el menor de 10 hermanos. Imagínate. No, pero en realidad la historia de cómo encerraron al papá fue porque él... ¿Lo encerraron al papá o lo encerraron al a papá? él? Al papá. Uh-huh. Fue como porque él... fue como a los 3 meses de que Juan Gabriel naciera. Que pasó eso. Él ya tenía otros hermanos más, creo que 5 o 6, no me acuerdo, pero tenía más hermanos. y era una familia así como de campo, y el papá lo que estaba haciendo era como, se puso como a quemar el campo, como para poder sembrar de nuevo. Y el incendio como que se dio de control y quemó como otros terrenos, casas, todo. Entonces como que la gente que vivía ahí, como los vecinos, lo iban a hacer como la vida imposible, o lo amenazaban de muerte, como cosas así. Entonces le empezó como a cambiar como su actitud y se puso como violento con los hijos, con la esposa y todo. Y tuvo como... llegó como a agredir a la esposa, terminó preso por eso y después terminó en el psiquiátrico. Eso. O sea, detonó muchas cosas esa. Claro, seguramente todas esas cosas que pasaron hicieron y Juan Gabriel en realidad nunca lo conoció. Nunca lo conoció. Bueno, es una infancia entregada a la mamá y con mucha fantasía, y claramente era un niño que quería ser estrella desde chico. ¿Te fijas? Entonces, la segunda etapa de la vida, hacia dónde va, que es Dragón 9 Tierra 61, ¿cierto? Dragón 9 Tierra, ¿ya? Ahora, el concepto de dragón es el vientre materno, ¿ya? Y el concepto tierra es esta tierra, pero también es cambios revolucionarios, creativos, como ideas nuevas, porque la semilla también es de ideas nuevas, de ideas de avanzada, pero sí toda su vida se preparó para nacer. Toda su vida se preparó para nacer. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo. Qué lindo. Es hermoso. Sí, qué lindo. Es hermoso. Porque él nace cuando muere. Entonces, toda una preparación. Él obtuvo mucho conocimiento emocional, espiritual, cosa que cuando él muere recién nace. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué era lo que más le costaba? Que es acá.
su imaginación llevarla a la realidad, su imaginación, porque 8 y 1, que es la estrella, pero también hay una depresión interna, porque depresión interna, depresión dentro, ¿cierto? 8 y 1 son 9, que cuando venía esa depresión, él era impulsivo. ¿Pero en qué es impulsivo? En hacer cosas que nadie espera que él haga. Claro. ¿Te fijas? Entonces, bueno, la mamá está toda la vida y la mamá es la que lo impulsa a ser el mismo, porque el tono 9 es impulsar. Entonces, tenemos 9, muchos 9, que es luna. Y aquí volvemos al concepto de la luna, que la luna es femenina, ya sea hombre o mujer. Es muy femenina. Entonces tenemos hombres con actitudes femeninas que también con este afán de tildar, de solamente lo que se ve, entonces nosotros podemos marcar a una persona y debilitarla. Y no es así. Sí, y además también el 9, bueno, como Luna habla de lo lunático, ¿cierto? Como claro, esto de las distintas fases. Claro, que vive como bipolar, la luna, claro, ¿cierto? Claro. Y lo otro también de la vulnerabilidad en aspectos como más... Claro. Como más de la sombra, ¿cierto? Verse muy vulnerable porque te expones emocionalmente. Claro. ¿Y por qué te expones emocionalmente? Porque la vulnerabilidad, que no es timidez, ¿ya? Entendemos, porque muchas veces se confunde. Ser vulnerable es que no estoy seguro de mí mismo. Y tímido es que no sé ni quién soy. ¿Ya? Pero yo, en la vulnerabilidad, yo sé quién soy. Yo tengo claro mis conceptos, pero no estoy seguro de mí mismo. ¿Por qué? Porque no quiero dañar a nadie. Entonces prefiero preguntar, cosa que la culpa la tenga el otro, si hierro, y no la culpa la tenga yo. Claro. Entonces, cuando se pregunta, equivoca el camino, porque va a hacer lo que el otro le dice. Y ahí es donde está mal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque todo lo que es la parte emocional de la luna recién está despertando. Mira. Que es la parte emocional. Entonces, por lo tanto, hay una inseguridad porque solamente le damos la razón a lo racional. Y la otra parte sí existe. Y es mayor que la racional. Claro. Por eso se defiende tanto el sistema económico, porque es del lado racional extremo. Sí. Se defiende y no quiere compartir. Se defiende. Bien, tenemos el niño pequeño que tiene que tomar decisiones y enfrentar la timidez. Mira. ¿Ya? Entonces 6, 7, 8, 9, 10, pero es una timidez de víctima. Y puede ser, como ustedes dicen, víctima por el tema de su papá y víctima también por la situación económica. Claro. Que él quisiera darle a su mamá. Bueno, en el fondo cuando se decía la historia, en el fondo que él se escapa porque lo internan en una escuelita. Ya. Y a los 13 años él se escapa. Ya. Sí, claro, en esos 13 años viviendo en un internado, claro. Lo que hablamos también en otros podcasts, ¿cierto? De las personas que están internadas, que fortaleza también vivir en ese proceso, porque yo creo que tú vives muchas cosas, o sea, en el fondo estás entregado a personas que te cuidan, ¿cierto? Y que tú no sabes quiénes son. Exactamente, yo me refiero por eso, ¿ah? Claro. No estoy jugando en nada el tema internado. Sí. Pero claro, te expones a muchas cosas, se ven muchas cosas, compartes con muchas personas. Claro. Y claro, en el fondo, si tú planteas este tema, como dice ahí en el calendario, su diagrama, ¿cierto? Él viene a brillar, o sea, él quería ser una estrella, entonces claro. sale, se escapa a los 13 años. Claro. Ya en este proceso de preadolescencia. Claro. Me voy, o sea. Claro, me voy, yo ya llegué hasta aquí, yo me voy. Pero en un proceso también muy de víctima. Yo creo que vivió muchas cosas en el internado. En los internados entendamos que, como también en los hogares, qué sé yo, está muy presente el tema de los abusos de todo tipo, ¿ya? Porque no hay límites, ¿cierto? Volvemos a marcar lo mismo, o sea, no hay límites, o sea, que como yo transcribo, por ejemplo, en la noche, cuando te vas a acostar, con quién me acuesto, quién puede venir a mi cama. Sí. Hablemoslo abiertamente, eso ocurre, eso pasa. Es un miedo horrible. Eso pasa, o sea, te vulnerabilizas. Claro. La persona que es más tímida en este tema, ¿cómo voy a decir, oye, no me toques? O no quiero que me hagas esto, o no quiero, claro, o sea, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hablo abiertamente si soy un niño? Que alguien me tiene que proteger, o sea, eso por eso es súper importante que lo hablemos, porque
uno, claro, ve estas historias, pero ¿qué es lo que se formó? ¿Qué es lo que se gestó en la infancia, en la primera etapa? Donde estaban estos mecanismos de defensa que tú te tienes que ir armando porque no hay una figura protectora única que me cuide, que me marque, como esta mamá leona, ¿cierto? Que está encima, oye, para. Entonces, eso yo creo que Juan Gabriel no lo tuvo porque claramente era el menor de 10 hermanos, fue internado, esta mamá también debe haber estado haciendo lo que podía. Con tanto niño, con escasez económica. Claro, pero claramente ya vamos viendo esto, o sea, esta vulnerabilidad expuesta y claramente transformada en esta victimización, o sea, me lo hicieron a mí. Claro, desde la víctima, claro. Desde la víctima, ¿por qué? Porque debe haber habido abuso. Es que tiene que haber habido abuso. De muchas índoles. Claro, de muchas índoles, sí. Igual en realidad como que, o sea, no hay como algo como que él haya dicho que fue como abusado y nada de eso, pero sí se puede como... Es que suele pasar como en esos lugares. Pero también lo que yo encuentro como más fuerte en realidad es como la historia del por qué como que fue internado y todo, porque, o sea, todo parte con ese incendio, pero después la mamá también se fue a otra ciudad por lo mismo, porque se quedó sola sin plata, sin nada. Entonces se fueron como a otra ciudad. Y ahí él cuando niñito como que acompañaba a la mamá al trabajo y todo, pero como que era muy... como que hinchaba mucho, por decirlo así, como que estaba como metido como en todos lados. Claro. Y al final como que la mamá igual tenía como poca plata y todo eso y prefirió como internarlo. Pero la historia de él igual es como más triste porque la mamá no iba a verlo, o sea, no fue como que lo internó como por necesidad y todo, es como que se desligó de él, ¿no? Como que lo dejó ahí. Es que, mira... Entonces... Igual él se intentaba escapar siempre así como de niño, como que quería volver así como donde su mamá, siempre tuvo como eso, como la sensación de querer volver con su mamá. Bueno, ahí aparece el dragón, pues, ¿cierto? Volver al útero, volver a mi lugar seguro también. Sí. A vivirlo. Igual después sí, pues se escapa, logra como escaparse ya como adolescente. Así como sale como a dejar la basura y se va con el camión de basura. Claro. Pero y después él vive solo su vida, como en la calle, empieza como a buscar dónde cantar, como todo eso. Él hace solo su vida, no fue como de... Los papás no participaron en la vida de él. Como fíjate que el 9 también es la impulsividad, o sea, él es impulsivo, o sea, él lo piensa y lo hace. ¿Te fijas? Brito, pero ahí, bueno, tú estabas ahí. Sí, pero espérate, yo quiero resaltar otra cosa. Bueno, todos estos casos los estamos llevando también para que las personas que escuchan y que tienen niños chicos tomar conciencia. Hoy en día no tenemos mamás que pierden la casa ni la parte económica ni nada, sino que también tenemos mamás que quieren vivir su vida. Entonces es como lo mismo, porque son mamás que quieren trabajar, quieren desarrollarse como profesionales y quieren tener una vida personal. Entonces también está como el que yo también quiero ser mujer, también me quiero casar, también quiero tener hijos, y no combinar las dos partes. Entonces yo creo que hoy día la juventud ha tomado harta conciencia con respecto a eso y ha decidido más vale tener un perrito. Han sido bastante criticados muchas parejas porque prefieren tener un perrito, pero hay algunas que dicen no, yo no quiero que mi hijo venga a vivir una vida como está ahora. Entonces, pero las mamás que traen niños a este mundo, ya sea porque quieren o por casualidad, o muchas que quieren, o muchas porque ya fue, pero tomar conciencia de que es un ser humano que se trae a este mundo que no sabe vivir la vida, no tiene idea, no sabe que las palabras, y lo hemos dicho en otro podcast, que es como decía Gabriel García Márquez, donde decía que entraba a una ciudad Macondo donde nada tenía nombre, o sea, eso siente un niño, o sea, nada tiene nombre, las piedras parecían huevos de dinosaurio, o sea, todo es tan grande y yo no sé, y quiénes son los que me tienen que contar, que esto se llama taza, esto se llama cuchara y sirve para tomar té, café, leche, ¿quiénes son? Nuestros papás. Entonces, el niño no sabe y va adoptando vidas que van pasando por el lado de él donde son marcados y se va transformando esta vida en otra cosa, no era lo que venía a ser. Entonces entender que las mamás que decidieron tener hijos, y por favor lo pido digamos así como a grito y llanto, que han pedido y han traído niños a este mundo,
ya no son solteras, ya dejaron de tener la edad que tienen. No significa que no pueden vivir, pero hay un espacio de tiempo, la maternidad como una profesión. Entonces, si hay mujeres que van a trabajar y que son excelentes profesionales, muy destacadas, ¿cierto? Pero la profesión que decidieron es ser mamá. Entonces, esa es prioridad 1, ¿ya? Aunque sea que tengas que reducir a que no tener un auto, a andar en micro, pero a los hijos hay que enseñarles y hay que verlos todos los días. No delegarlos porque quiero hacer otra cosa, me quiero juntar con mis amigas. Yo también viví lo mismo. Y también sentí que ganas de que la nana tenerla día y noche y todos los fines de semana para que me cuide de los niños, también lo sentí. Pero logré identificar antes, a tiempo, digamos, de estar presente y preguntarle todos los días a los niños por qué traes esa cara. Porque se tiene que pesquisar día a día. Y son quererlos con amor. Son muchas cosas de una vida que se está construyendo. Sí, es un tema súper delicado, pero claro, cuando uno va... Bueno, desde también mi enfoque como mamá, en el fondo es como al ir viendo esto, tú te vas dando cuenta lo importante, sin criticar a ninguna mujer, porque cada una tiene su historia, ¿cierto? Pero lo importante que tiene el poder conectarte tú para poder ver a este ser. ¿Qué es lo que trae? Porque en el fondo, claro, tú dices, lo que él va a vivir, pero la idea es, ojalá tomadito de la mano o alguien que te esté apoyando. Claro. O sea, que te, como y tú que te bien diga, dices, no hay peligro. Claro, o sea, vamos, dale. Esto es así. Es súper importante porque el tema de los abusos, de las adicciones, son temas tremendamente que se ha vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero en el fondo cuando tú logras apoyarla, acompañarla, la vives de otra manera, porque tienes otra contención. Pero sí. Qué lindo también y qué importante el alcance, porque es como el llamado a eso, como estamos creando vidas, estamos creando historias que vienen de nuestros linajes, que vienen a levantar bandera de cosas de atrás que se han callado, que no se han visto, y cada historia en el fondo nueva, como de este ser que nace, ¿cierto? Nos viene a mostrar algo. Sí, ¿Qué nos trae? Sí. Sí, igual yo creo que eso también tiene que ver como con un tema de construcción como social, porque yo me he dado cuenta últimamente que de hecho, no sé si lo hemos hablado como en podcast, pero sí lo hemos hablado como otras veces, que es como que yo siento que como que la sociedad busca, y yo creo que está planificado que sea así, como la desunión, en todo sentido. Es como, por ejemplo, no sé, es como pasa, por ejemplo, con la identidad de género, que antes era como ya homosexual y... Se esconde. Y hetero, homosexual y hetero, listo. Claro. Pero ahora, como el grupo homosexual se empezó a unir tanto, yo siento que eso es intencional. Yo siento que empezaron a unirse tanto, nació como el movimiento LGBT y todo eso, lo dividieron aún más a ese grupo. Entonces ahora es como que tiene un montón de formas diferentes de nombrarse por cada pensamiento, por cada gusto, por cada cosa, un montón de cuestiones así como... Entonces ese grupo que está unido ahora está también desunido. También está desunido. Entonces como que yo siento que la sociedad busca eso, y yo creo que la forma más cruel en la que se hace y a través de la familia, porque la familia es el núcleo central de la sociedad, y ahora como que la familia se banaliza, es como que no es nada, es como que ya es normal separarse, qué sé yo, por ejemplo que la mujer trabaje y no se haga como cargo de los hijos y todo eso es normal, y se promueve, de hecho, se promueve como libertad, pero no es libertad. No, y como... es cuestionada. Sí. Una mujer que no está con los hijos es como, ¿por qué no lo dejáis en el jardín o por qué no te vayas a trabajar? Claro. ¿Por qué no lo estáis haciendo? Pero ¿por qué? Porque esto de tener, porque todo parte de lo mismo. O sea, todos estos países desarrollados que dicen de que porque tienen tremendas estructuras, porque tienen tremenda civilización, digamos, física, con tecnología, eso es. Entonces, por lo tanto, o sea, tienes que ser profesional, y como profesional tienes que ser destacado, y ojalá que tengas el muro lleno de títulos. Pero el criar una vida y el hacer que esta persona sea feliz y sea una persona libre de quién es él, y logre encontrar su camino, ahí va a ser destacado. O sea, Exacto.
es al revés. Va a estar en su vibración. Va a estar en su vida. Sí, es que yo siento que igual es la raíz de los problemas sociales actualmente. La familia. Como eso, es que la familia está como la familia. destruida. Es que lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos una disociación familiar, o sea, múltiples tipos de familia, y a la vez son familia, o sea, tenemos los papás, nosotros somos papás con una hija separada y 2 nietos, y nosotros apoyamos 100 a la hija. Entonces, los nietos van creciendo con este apoyo. Claro, ¿te fijas? Entonces, ellos van teniendo como una seguridad mayor, y que también que por otro lado, porque tienen que ir para allá y para acá, vivir 2 vidas distintas, entonces también tienen, y hay que afirmarlo, o sea, en el quién son ellos. Y el Maya sirve, porque mis nietos están creciendo en el Maya, entonces, y mis 2 hijos saben quiénes son sus hijos, entonces es tremendamente importante porque son mucho más seguros de sí mismos, y eso les evita tener este problema de que porque son vistos como son. Claro, y son vistos como son. ¿Te fijas? No, como eso. Sí, perdón, pero pensaba como que rico lo que cada personaje te trae, porque Juan Gabriel en el fondo de alguna otra forma, bueno, estamos hablando de él, pero la energía de que él nos está mostrando de hablar de este tema que a él le debe haber afectado mucho, porque es, en el fondo él es luna, en el fondo y portal, o sea, que sensible, que lo debe haber pasado muy mal, o sea, como necesito este núcleo, necesito esta mamá. Claro. Y o sea, mira que heavy lo que estamos hablando, o sea, como todo está conectado en el fondo, que en el fondo también hablamos de lo que es la sincronía del Maya. Hablamos, y él mira la Tierra, o sea, habla de estas sincronías, cómo todo está conectado y que hoy en día estemos hablando de él y que derive a hablar estos temas. Qué lindo esto, alusiona a eso porque cada personaje te trae su mística. Sí. Igual también yo de repente pienso que uno tiene como, volviendo a ese tema que estaba hablando, como formar el pensamiento como crítico siempre con todo lo que uno escucha, ya sea en la tele, en lo que sea, cualquier cosa, porque a veces igual es riesgoso, encuentro yo, por ejemplo, cuando se mezclan conceptos que hacen atribución a una cosa que no tiene nada que ver con la otra, como por ejemplo lo que decía yo de que el trabajo en la mujer se asocia con ser libre y no tiene nada que ver. Nada que ver con la libertad. Una cosa es el desarrollo como profesional, laboral y todo eso, pero eso no significa libertad en nada, es como solamente ¿Es que creen de que tener libertad económica? Claro, por supuesto que te ayuda y tú te sientes muy bien, por eso es que yo digo que los gobiernos deben cambiar todo, porque hay mucho más importante que, no sé, el dinero y mostrar plazas lindas, y no, hay mucho más que tratar. Sí, no, pero lo que voy yo igual es que implica, el uso del lenguaje implica como algo muy complejo en el cerebro, porque es lo que construye a una persona como su identidad. Entonces, por ejemplo, si se utiliza ese concepto de decir que, no sé, el éxito laboral o financiero me va a dar libertad como mujer, eso quiere decir, por consecuencia, que yo estoy prisionera de algo. Claro. Entonces, si no tengo eso, estoy presa de algo. Entonces, lo mismo, por ejemplo, cuando el otro día veía como una historia de alguien de una señora, o sea, no, en realidad era bien joven, como que dejó su carrera, o sea, su carrera laboral, ya estaba trabajando y todo, y dejó eso como para cuidar a su hijo. Entonces como que le estaban tratando así como de que, como de esclava prácticamente, porque había... ¿Y cómo va a ser esclava por querer cuidar a su hijo? Es como que yo de repente pienso como bueno, en mi caso, pues yo, toda esta cosa como en temas como profesionales, de una manera que yo me sentí exitosa en base a eso, como todo alcanzando lo que la sociedad te dice, y que yo también me sentía bien con eso, pero también fui mamá y mi vida giró. Estoy feliz en ese camino. Sí, también me he sentido atrapada. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que hay un mundo social de que eres cuestionada todo el tiempo porque estás con tus hijos. Y eso es súper tremendo, porque tienes que lidiar con lo que internamente vives como mamá, porque hormonalmente, y es un agotamiento porque es 24/7, o sea, yo estoy aquí, pero en mis hijos estoy pensando también en mis hijos porque estoy conectada con ellos. Afortunadamente su padre los cuida. Tengo esa red de apoyo, también la familia, pero las mujeres que no lo tienen, ¿sí? También, o sea, por eso en el fondo hablamos como de esta red. Yo me imagino a esta mamá de Juan Gabriel lo mismo, o sea, con tantos hijos, ¿qué hago con mi hijo? O sea, también quiero lo mejor para él,
Pero qué dolor, yo creo que a esa mamá también le dolió dejar a Sí. Juan Gabriel en ese hogar, Sí. o sea, perdón, en ese internado, porque ese dolor, ¿me entendí? Porque hay una ambivalencia todo el rato. Es que todo, mira, el maya siempre dice que nada es casual. Exacto. No existe ni la buena suerte ni la mala suerte, todo es consecuencia. Sí, pues. Entonces Exacto. todo es una consecuencia de. Exacto. Entonces no hay nada. Y lo mágico del maya es saber la raíz de dónde viene la consecuencia, o sea, El irse origen, hacia atrás, el origen de la claro. consecuencia. Mira. ¿Se fijan? Ya, seguimos con el trabajo del 9 potenciado, porque el 0 potencia, 9 potenciado significa que es tremendamente sensible, tremendamente bipolar, lo que dicen ahora, Sí. que no es bipolar, no existe la bipolaridad con el maya, solamente la luna ejerce mucha fuerza y tiene 4 cambios en el mes, entonces, y 13 cambios al año. Ahora, 9 potenciado también es que es tremendamente impulsivo, o sea, lo siente, lo ve, lo evalúa y lo hace al tiro. Claro. ¿Ya? Uno disminuido, donde aquí está la mamá y un yo bastante disminuido por la falta de la mamá. Sí, pues. ¿Te fijas de lo que estábamos Y ahí hablando? viene esa victimización, pues. Y ahí viene 9 y 1 son 10, que es la victimización. Entonces, aquí tenemos victimización, tenemos la necesidad de vivir situaciones extremas. El 19, que es la tormenta, es el trabajo bajo presión, el sentir que yo lo puedo hacer, aunque sea yo me voy contra el mundo y esa presión me hace bien. ¿Te fijas? Entonces, es tremenda y tormenta. Transformador también. Transformador. O sea, mucho de resiliencia, de- reinventarse, tiene todo esto como trabajo, ¿ya? Y 109, que es Mira, la personalidad. como lo marca su vida. O sea, Como cuando- sí, po, qué y increíble. cómo nos va marcando a toda nuestra vida. ¿Ya? Es Luna 5 Tierra, Verito Portal. Luna, tono O 5, entonada, como se dice también. Tierra, portal. ¿Ya? Entonces tenemos una personalidad súper sensible, su sentir está en la línea sexual y en el corazón, es tremendamente sexual y apasionado, muy sensible, no es capaz de hacerle daño a nadie, de hecho se sentiría tremendamente culpable de haberle generado un dolor a alguien, pero imagínense una persona que es así, pero que tiene una historia de dolor atrás, o sea, yo no quiero que esto le pase a nadie. Lo que me pasó a mí no le pasa a nadie. Pero por otro lado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, y ahí entender por qué, porque viene a la universidad de la vida. Pues entonces, por lo tanto, está aprendiendo esto. Ahora, el tono 5 nace con un tono 5 porque esta es la vida que está viviendo. Estos son variantes, ¿cierto? Que están dentro de nosotros, en nuestra historia. Pero esta es la vida. Entonces, el tener tono 5 significa que es asignado a su papá. Entonces, tener más encima una carga de que tu papá lo internaron en un psiquiátrico porque tu papá fue quizá a lo mejor un pirómano o a lo mejor quizás mi papá qué hizo, abandonó a mi mamá, la trató mal, pero también entender por qué. Pero es tan sensible que él se pone Juan Gabriel por su papá, o sea, no lo desconoce, al contrario, lo integra a su vida completamente, ¿cierto? Entonces, al ser tono 5 significa que él es mandón. Él dirige y él sabe lo que quiere porque es un líder. Y aquí lo entendemos, o sea, con la vida de él es un líder y es un personaje a seguir. Se ¿ya? escapa, Se decide, escapa, voy. decide. Impulsivo y entonado, o sea, yo Y voy. claro, yo voy, yo lo hago. ¿Y por qué? Porque lo decidí yo. ¿Te fijas? Ahora, del corazón también, porque también es apasionado, pero también odioso, y necesita mucho, digamos, de la contención de la familia y la contención del medio ambiente, porque medio ambiente y familia. Bien, vamos hacia la gestación, que es donde él cuando estuvo en la guatita de la mamá, y aquí vamos revelando su inconsciente. Entonces, bueno, la mamá... Pero podría agregar algo ahí. Ya, dale. En el inconsciente de la mamá es súper importante ver esto porque ya, bueno, estudios lo han dicho de que ya en el tallo cerebral que se empieza a formar cuando ¿cierto? El feto empieza, ¿cierto? El embrión, parte por embrión, después feto, en fin. Está el tallo cerebral y ya hay información emocional que queda almacenada ya en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ya se está formando lo físico.
pero ya queda información emocional almacenada. Entonces ya traemos desde esa gestación en temas, como lo explico, en temas biológicos. Pero en temas energéticos, claro, o sea, lo que uno ve en el tema del Maya, para los que creen, o cierto, en otras vidas, no nos vamos a casar con ninguna religión acá, pero sí en otras vidas, en otros procesos de conciencia, ¿cierto? Ya traemos información que la madre como canal, ¿cierto? Al ser este canal, ¿cierto? Que almacenamos a estos hijos, como paso, ¿cierto? Para llegar a la tierra, viven ciertas experiencias que están asociadas con la información que ya trae, ¿cierto? En este caso Juan Gabriel. Entonces es súper importante lo que tú dices, ver este tema de la gestación, porque ya hay información que vivió la madre que ya va a quedar captada en él y que se va a mostrar a lo largo de la vida, y que muchas veces uno dice, chuta, ¿de dónde viene esta información? Bueno, de gestación. De gestación. Sí, no, es que es súper importante, porque desde el punto de vista psicológico sí lo estás, digamos, validando, sí, esta forma de verlo. Entonces, o sea, tiene una forma de explicarlo. Yo creo que la psicología es hermosa cuando lo vemos desde la forma de explicarlo. Lo demás, bueno, pero la forma de explicarlo creo que es súper importante. Claro, porque ahí entendemos que antes de nacer somos un alma, y se enrola lo que tú dices, lo que creemos en la vida pasada. Perdón, cuando me emociono me da todo. Cuando me emociono me da todo, siempre. Sí, por agüita. Me quedo un poquito. Quizás que toco verito ahí. Sí, acá pasa así, en el fondo, cuando uno toca estos temas, remueves muchas cosas. Claro, pero entender que antes de entrar a la guatita de la mamá, somos un alma. Entonces, y si entendemos la Universidad de la Vida, porque fíjate que es impresionante que el Tzolk'in, donde marca las realidades que tenemos que venir a vivir, que son 260 primarias, y después tenemos que venir a repasar 260 más, que en total son 520, y son los múltiplos de 52 que nuevamente volvemos a ver. Ahora, cada una de estas realidades que nosotros hemos vivido es una vida entera. Exacto. Donde van quedando cosas que no le hemos podido superar, porque si entendemos que es la Universidad de la Vida, entonces hay ramos que nos quedan pendientes, y estos ramos pendientes, que son actitudes, son emociones, son hechos, son realidades que nosotros no hemos podido superar, se manifiestan, como tú dices, en la vivencia de la madre durante el embarazo, y va quedando en el inconsciente, ya sea como una ayuda o como algo que tiene que trabajar, ¿cierto? Y que la realidad la va tornando, que inconscientemente uno lo va haciendo. Ahora, el saber esto nos provoca que cuando lo tratamos con el Maya, nosotros lo vamos transformando en herramienta, porque primero saben el origen, saben por qué es, lo validan como real, porque sí la persona lo reconoce, en todos los casos, yo 26 años haciéndolo, le hace clic y dice, entonces ahora lo tomo como herramienta y lo cambio, pero ya no me va a afectar más, es algo que ya lo he vivido. Exacto, y además te ayuda a comprender a tu mamá. Y te ayuda a comprender a tu mamá y a tu papá, y a tu papá también, y el entorno en que vivieron. Exacto. Porque el papá no es menos importante, es la parte racional, concreta, en el cual se desarrolló. Ahora, tenemos que, primero lo vemos en tres partes, ¿ya? Cómo lo vivió la mamá, la segunda, cómo le afecta a él inconscientemente, luego, cómo lo transformamos en herramienta, y nos podríamos ir a una cuarta más atrás de qué vivió, y ahí tendríamos que ponerle un poco de fantasía, qué vivió para poder, qué es lo que trae, claro, y para modificar. Entonces tenemos, primero, la mamá se sentía sola y en un estado depresivo, ¿ya? Aquí no hay una adivinación, porque nosotros hemos estudiado, hemos visto la vida de Juan Gabriel cómo fue. Entonces, la mamá, entendiendo que vivía en el campo, con escasez y con, ¿cómo que se llama? Con tantos hijos siendo el 10º hijo. 10º hijo. Entonces, por lo tanto, entendemos que tiene que haber estado bastante depresiva y cabreada con tanto cabello chico. ¿Te fijas? 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, cuando ella siente que lo dicen o se da cuenta que está embarazada, pierde la libertad.
Se siente presa. Se siente presa. Esos estados de ánimos este también embarazo. la deben haber llevado a estar en ese estado de falta de libertad, pues me siento atrapada. Atrapada dentro de un embarazo y no teniendo la fuerza porque ella no... O sea, quizá internamente hubiese querido abortar, pero si tenía tanto cabro chico y sin abortar era porque no estaba en su conciencia hacerlo, ¿cierto? Ahora, esta es la entrada, son 3 meses. Los siguientes 3 meses del embarazo, que es 61, donde ella dice, ya, estoy embarazada, ya, ¿qué le voy a hacer? Quizás a lo mejor podría hacer algo para no tenerlo, pero se sintió muy tímida con respecto a esa decisión. No lo hace. No está bien, dice, ya está la guata grande, claro. El niño está hecho, entonces por lo tanto no lo voy a hacer. Y de ahí nace el amor por su hijo. O sea, yo lo quiero, pero tengo que trabajar tanto. O sea, de verdad la fuerza de él viene porque la mamá saca la miércoles trabajando, con la guata ahí. Y si lo pierdo, lo siento hijito, pero tengo que seguir trabajando. ¿Te fijas? 6 y 1 son 7. Ella trabajaba y trabajaba y trabajaba. Se me olvidó ponerlo en silencio, perdón. Ya, entonces, tenemos ya hacia los últimos 3 meses del embarazo, donde ya se consolida en todo el cuerpito y su parte inconsciente. Ella, fíjate que aquí ella se siente tremendamente sola de sus sentimientos, se siente muy sola, pero a la vez se siente muy víctima. Ella separa, es tanto el problema que estaba viviendo que ella dice, para poder tener esta guagua, yo voy a separar lo que estoy viviendo de mí, porque yo tengo que estar bien. Lo separa, y eso inconscientemente a él le sirve, porque él tiene la capacidad de separar toda la realidad tremenda que puede haber estado viviendo, lo separa y lo ve de lejos y dice, pero yo estoy aquí, yo lo puedo manejar. Y qué increíble como todo es, como tú decías, perfecto. Perfecto, todo es perfecto. ¿Te fijas? 9 y 1 son 10, porque tiene un 1 potenciado y un 9 disminuido, que es toda la parte emocional. Él se separa, porque la parte emocional está tremenda, porque ella lo hizo, ¿ya? De alguna forma. 9 y 1 son 10. ¿Ya? Luego sumamos 17, 18, 19. La verdad es que ella vivía en un caos, porque de verdad en un caos familiar, porque a lo mejor ella tenía avanzada edad. Este 19 significa el final extremo, la ancianidad. En el maya es como el ocaso. Entonces ella tiene que haber tenido más edad de la que corresponde, ¿cierto? Donde ella dice, porque en él también hay ancianidad mental, o sea, es como tiene la capacidad de vivir en extremo. Este 19 es la capacidad del trabajo bajo presión, tanto inconsciente como conscientemente. ¿Ya? Y tenemos 19 más 10 es igual 29 menos 20, porque trabajamos sobre el 13-20, sí. ¿Cierto? Menos 20 es 9, que es luna, y sacamos el tono 9, 10, 11, tono 11. ¿Qué significa esto? O sea, mentalmente, porque la mamá dice, ya, aquí yo soy yo, y yo soy bien mujer, y yo tengo que tener esta guagua porque ya vine a este mundo y tengo que aperrar, tengo que apechugar nomás. Bien mujer y bien plantada, segura de sí misma. Todo eso queda en él. Y este luna 11 significa que inconscientemente él es muy emocional, muy luna, muy sentimental y muy mujer. Entonces aquí entendemos que tenemos un hombre, porque es muy macho, sí. Tono 5, donde tiene una vida muy amparada pensando en su mamá, en la mujer, inconscientemente es muy mujer. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus habilidades? Él es libre mentalmente, porque eso lo hizo su mamá durante el embarazo. Él es libre, él trabaja, tiene la capacidad de vivir situaciones extremas y es capaz de hacer dinero. Entonces, pero no pierde la emocionalidad. No, porque tiene es como un flujo todo el tiempo. Todo el tiempo. Flujo. Claro.
de entregar. Pero, ¿y cómo podía tanto 9? Es mucho, ¿ah? Es que es mucho, porque todos estos 9... Nunca había visto una carta, a lo largo de lo que llevo leyendo, que son ya varios años, nunca he visto una carta con tantos 9. Con tantos 9, y eso es emocionante. Sí, estoy pero así como inundada. Yo creo que viví inundado. Mira, claro. esa fuerza del 5, el tono 5, y yo creo que le da ese sostén, ese padre, le da esa fuerza para poder... vivir en este mundo. Sí. Porque si él y el ser tierra, todo eso, claro. Y el ser tierra, porque el ser tierra te lleva, bueno, yo soy tierra, sí, pero te manifiesta, te permite concretar, te permite ir, y con esa entonación te permite cambiar, o sea, sí, porque y cambiar todo el tiempo, porque transmutarlo, por eso, yo creo que es una buena mezcla esa luna tierra, porque siento tanto, pero la cambio, como que me limpio. Claro, porque hemos hablado también de que este concepto tierra te puede llevar claramente al suicidio. Sí, porque es yo cambio, o sea, que si todo lo de afuera no lo puedo cambiar, entonces me suicido. Ya, pero él logra cambiar ese concepto, o sea, no me suicidio, yo logro mis cambios. Bueno, los cambios también hablan, si uno lo ve como de la parte más, no sé si la parte más metafórica, pero en el fondo los cambios son muertes también. O sea, son mata lo malo. Exacto, o sea, todo el tiempo estamos naciendo y muriendo de alguna forma. Bueno, igual la tierra es como el desapego también. Igual él, por ejemplo, en la entrevista y todo, comentaba de que siempre hablaba de que a él como que le tocó como al revés, porque fue él el que tenía que perdonar como a sus papás. Y es como que eso suele ser como al contrario. Sí. Entonces él decía siempre eso, porque a él le tocó como perdonar a su mamá y todo, y después, de hecho él le compró hasta casa a la mamá y estuvo como un tiempo con ella, como después su mamá murió, estuvo muy poco tiempo con ella y su mamá murió. Pero quizás logró también. Pero logró hasta el final, porque te fijas que al final él encaja con su mamá, él encaja con su mamá. Bueno, es dragón tierra, entonces va en la segunda etapa de la vida, el dragón tierra, entonces vuelve al origen. Pero al final, pues ya cuando la mamá ya... porque el 9 es impulsar, o sea, cuando ya la mamá se va. Pero igual a mí me parece como curioso de que él haya logrado eso, como llegar al perdón, y de hecho era súper, como se notaba como cierta como sabiduría emocional en él cuando hablaba como en la entrevista, como que... Igual eso es muy extraño para alguien que se crió como en un internado en realidad. Pero yo creo que igual él tuvo como bueno en ese sentido como personas que lo guiaron como muy bien, como buenos como maestros, si se podría decir, porque de hecho él igual tenía como la persona que lo cuidaba en el lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como su mamá, por decirlo así, que como que lo cuidaba y todo, también le enseñaba como mucho, y de hecho ese como profesor que tenía algo así, que en realidad no le enseñaba él sabía música, pero no le enseñaba música porque no tenía instrumento, entonces él tocaba así como en un piano, entre comillas piano, que era una tabla que estaba pintada así como si fuera piano, pero no sonaba. Pero muy creativo. Sí, y ese creo que era Juan el que... Sí, Juan. Sí. Él, bueno, el que le da también el primer nombre, él le enseñó como de música, pero con eso. Era como que, de hecho, él le decía a Juan Gabriel como que si él no tenía la música en su mente, como que en realidad nunca iba a poder aprender. Y le enseñaba como a través de esa forma. Eso. Porque, claro, siendo estrella, él proyectó todo esto también. Claro. Bueno, yo creo que también lo que tú planteas es bueno porque toda esta vida, bueno, de éxitos que tuvo después, porque fueron muchos sus éxitos, que yo era como, cuando uno revisa su biografía, es como, wow, o sea, sorprendente. Bueno, yo también tengo como recuerdos cuando chica, ¿cierto? Siempre hablando de Juan Gabriel, o sea, las mismas noticias, en fin. Pero claro, yo creo que tuvo esta historia de su base, ¿cierto? Así, pero a lo largo de todo lo que él también vivió en estos éxitos, de haber conocido a una infinidad de personas, siendo, bueno, esta tierra que yo creo que se movía por todos lados, conociendo, lo llevó también, yo creo, a abrirse en esta visión de poder, yo creo, conectar con la madre. Yo creo que hablar como del perdón o no, yo creo que eso, bueno, se lo dejamos a la persona indicada, pero yo creo que él logró conectar con esta mamá. Es que mira,
el maya te va revelando la realidad en que tú vas viviendo y también te revela secretos de tu vida, que tú puedes abrirlo cuando tú tienes acceso a tu maya. Cuando hemos leído el maya a personas, las personas tienen acceso a sus secretos, claro, como llaves de apertura. Y aquí el secreto de avanzar, 6 y 1 son 7, es perdonar. El 7, que es el amor, es el perdón. Entonces, el perdón en forma tímida a su mamá. De ahí él puede desarrollarse en la segunda etapa de vida, cuando logra el perdón. Y ahí entiende, porque tiene que haber entendido en todas sus partes su mamá. O sea, una mujer con tanto hijo, una mujer con esa vida. O sea, entenderla, porque también él trae el tratar de entender a la mujer. ¿Te fijas? Porque si esto lo llevamos a vidas pasadas, fíjate que él fue mujer muchas veces en vidas pasadas. Y de hecho, tiene que haber sido una diva, una mujer que muy elegante, muy amada, pero tampoco tenía como mucha sensibilidad con las personas o sensibilidad con los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que nace una mujer en un cuerpo de un hombre para entender al hombre, pero también hacer el perdón con la mujer del abandono, porque en vidas pasadas fue una mujer, una diva, muy libre, muy amada, hasta ser abuela, fíjate, hasta ser abuela, muy amada, y era tremendamente potente, donde ella mandaba, y fue una matriarca. Ella mandaba y le importaba un cuesco los sentimientos de los otros. Tampoco los sentimientos de los hombres, menos, porque era una matriarca. Y aunque sea en el siglo pasado, existían las matriarcas. Y es por carácter. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que nace en un cuerpo de un hombre, ¿cierto? Pero toda su vida tiene que entender a la mujer. Y por eso finalmente logra el perdón con la madre. Bueno, a su origen, al útero. Al útero. Claro. Y de ahí, fíjate que en todo ese proceso recién nace. Porque fíjate que acá yo pongo, y lo vamos a hacer con otro color para que se vea, por el año que transitaba. Porque fíjate que el día de la muerte, ya que el 18 de agosto del 2016, ¿cierto? El día de la muerte, que es humano 5 sol, que significa que como ser humano se libera y toma fuerza hacia el estrellato, toma más fuerza todavía. O sea, ese día cuando todas estas personas y se ordenan mentalmente y cortan con todo lo malo, o sea, se terminó con todo lo malo que vine a vivir esta vida y nazco de nuevo, ¿ya? Todas las personas que fallecen ese día, porque se ven las energías del día, se liberan, se potencian, cambian, sus sentimientos son respetados, se transforman en líderes. Los que nacen ese día también se transforman en líderes, ¿te fijas? Entonces, bueno, por el año que él transitaba, porque lo voy a decir para no anotarlo, por el año que él transitaba, aquí nosotros vemos qué sentía, qué estaba viviendo, qué le acongojaba, cuál era, porque por el último año que nosotros transitamos hacemos como un recuento de la vida, pasa la vida por nosotros y hacemos una revisión de lo que hice bien, lo que hice mal, de lo que me quedó pendiente. Ahora, por el año que él transitaba, fíjate, él pensaba en su familia, pensaba en su hijo, de sus hijos. Entonces, por lo tanto, él se imaginaba de ir al encuentro con su mamá. O sea, me encantaría que si yo muero, me voy al encuentro de mi mamá. Estaba tremendamente emocional ese año. Y bueno, y por eso tiene un infarto agudo del miocardio, porque entendemos que si es luna, es tremendamente emocional. Y aquí vamos sumando más conocimiento a esto, porque el maya te ve también corporalmente, en la parte física, como los riñones con el miedo. También entendemos que la luna y la línea sexual, donde está abajo y están las personalidades semilla, luna, mago y tormenta, en la línea sexual, que es donde descansa la familia, los hijos, la felicidad familiar. Entonces está como meridiano, porque están los chakras, que son las energías que
que hacen que tú estés bien, que vivas, y los meridianos son los órganos hacia donde va la energía, son como carreteras. Entonces, se tapan las carreteras, que se tapan las arterias, cuando tú estás en un estado emocional donde no concluyes, no logras salida o encuentras la salida. ¿Te fijas? Entonces, en ese estado emocional, él está imaginando el encuentro de su mamá. O sea, él quiere estar con su mamá, por lo tanto está tremendamente sensible. Y la mamá, en forma muy tímida, él le veía porque, mamá, yo te perdoné, mamá, yo te quiero, mamá, quisiera estar contigo. Esta conexión como genuina. Esta conexión. Entonces, y él lo único que quiere, porque yo creo, no sé, los que lo conocieron podrían ver esto y podrían reconocer eso, de que él hablaba mucho, a lo mejor escribió mucho este último periodo, porque tiene un don muy potenciado, o sea, hablar mucho y hablar de toda su vida, pero también, fíjate, ese último año estuvo muy para adentro del mismo, haciendo una organización. Era como, mira, ese último año fue como arreglar las maletas, porque él sabía que se iba. Entonces, por lo tanto, arreglaba las maletas, tuvo mucha resiliencia, mucha organización ese año, ya sea con los hijos, con la familia, el perdón con su madre, ya soltó la victimización, no, yo no soy más víctima, no lloro más por eso, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Mucha gente a su alrededor, porque mira, él allá dice en gestación, entre portales, mucha gente lo quiso en vidas pasadas. Por lo tanto, toda esa gente son gente que lo viene a acompañar. Es como esos ángeles que somos nosotros mismos, que tenemos mucha sensibilidad con la persona. Hay mucha gente que lo acompaña. O sea, mucha gente lo ayudó a nacer, ¿ya? Y mucha gente lo ayuda a bien morir. Entonces, él está muy protegido y también muy amparado con su familia, que lo quiere mucho, ¿cierto? Entonces, esa sumatoria yo la hago con el nacimiento y la defunción, o sea, el día en que muere, cuando nace y el recuento de la vida. Y esa sumatoria da Sol 3 semillas, que significa personalidad contradictoria. O sea, él en toda su vida llega a la unión del hombre y de la mujer. ¿Te fijas? Por eso es que hay cosas que se ven. Por eso es que él dice que lo que se ve no se pregunta. Su vida personal siempre fue reservada. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una construcción del hombre y la mujer, de este híbrido que existe, está, pero no está validado. Y esta es la unión de la razón. O sea, y eso también ayuda al mundo a entender que no es solo el éxito personal, sino que también hay un ser sintiente dentro, que es la mujer que cría hijos, es el hombre que trabaja por su familia o trabaja por sí mismo. Pero entender esa parte y entender a los países súper desarrollados que creen que porque son capaces de hacer un tremendo Sputnik o una tremenda nave, millones y millones de caras, ¿cierto? Para mandarla al espacio aquí, cuando aquí están muriendo de hambre. O sea, yo creo que eso no está bien, tenemos que hacer esta unión. Él logra esa unión, que es Sol, que es todo el mundo, toda la gente, porque logra llegar a todo el mundo y a toda la gente, ¿ya? Donde hace cambios súper rápidos para que podamos partir de nuevo. O sea, claramente no es casual que nosotros estemos hablando de él y de su vida, porque en el fondo es como que él, a través de nosotros, está diciéndole al mundo: el éxito es que todos seamos felices, es que todos tengamos comida, es que todos tengamos un buen pasar, todos nazcamos de nuevo hacia un mundo totalmente integral, ¿cierto? Cortemos con todo lo malo que pasa, porque
las emociones, los sentimientos no pueden ser pisados, no pueden ser abusados por el éxito económico. O sea, no podemos abusar de la salud, de la educación, abusar del transporte, de la gente que no tiene. Y partamos con un mundo de nuevo distinto, cortemos con lo malo, ¿ya? Avancemos. Entonces, fíjate que al final encuentra para él una verdadera identidad. Cuando lo vio, cuando se dio cuenta en este análisis interno que hizo todo este año, le dio un choque emocional tan grande, tan lindo, que fue el infarto. O sea, él hizo un recuento de la vida entera, de lo que él sentía, porque tenía muchas emociones, la familia, la vida de él, todo. Entonces, cuando se da cuenta de este hombre, mujer, esta integración y que es válida, encuentra su verdadera identidad ahí, en ese punto, y nace. O sea, yo me pongo a llorar al final siempre. Sí. Muere para nacer. Eres maravilloso. Ahora, ¿por qué se puede desarrollar también? Porque está en México. México. Igual en realidad yo creo que él siempre igual tuvo más tuvo como súper claro como quién era, por decirlo así, porque yo encuentro que de hecho era una persona como muy, a pesar de que no tiene como una vida espiritual muy alta, era como muy evolucionado en realidad como emocionalmente, encuentro yo, porque igual se enfrentaba a mi forma de pensar como súper bien al cómo lo atacaban, así como por ejemplo cuando le preguntaban por su sexualidad o lo que sea, porque los entrevistadores eran así como muy aguja, sí, pero no sé cómo decirlo con una palabra más correcta, pero es como muy así de inquisidores. Sí. Y igual además también hay que tener en cuenta que en el contexto de él, en ese tiempo, México igual era una cultura que también era como profundamente machista, así, en ese momento. Entonces igual yo creo que todas esas cosas, es como lo que hemos hablado de los cantantes, es como que todas esas cosas han generado cambios, porque de hecho Juan Gabriel, por ejemplo, era como querido por todo el mundo, no era porque aquí, por ejemplo, se tiende a pensar de que lo escuchaban así como puras mujeres, pero no, él era famoso así, pero por todos lados en México, era como llegó a ser el artista como más grande, el que más vendió, nosotros igual conocemos pocas canciones, pero él hizo más de 1000 canciones que las cantan otras personas nomás, pero que las hizo él, entonces igual fue fuerte, fue como una persona así. Grande. Sí. Y no sé, igual yo encuentro que él lo tenía como claro. De hecho, a mí como que me pasa de repente, porque los números tienen como muchos significados diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que el 8, el 1 y el 9 también se puede tomar como la idealización de uno mismo a través de la feminidad. Entonces yo siento que él se transformó como en un divo por eso. Como que su feminidad a él le daba como la identidad. Sí, claro. Yo en el fondo, como resumiendo un poco ya y en este cierre, sí, siento que tanta emoción, yo creo que en este mundo como lo que hablábamos está tan carente de eso, que él logró el lenguaje emocional y por eso tocó estas puertas a ser querido por todo el mundo, porque una persona que logra eso habla un lenguaje universal que va más allá, ¿cierto?, de lo que tú puedas verbalizar desde cierto el lenguaje que todos conocemos, pero es un lenguaje universal, o sea, el lenguaje que entiende la mamá con el hijo, el perro con la persona, todo son emociones, porque las emociones son vibraciones. Entonces cuando logras entender eso, pero entender, quizás utilice mal la palabra entender, yo creo que comprender, porque lo entiendes con tu ser, con tus sentidos, lo transmites y es lo que es. O sea, para mí, yo cuando, insisto, lo vi, yo sabía de su éxito, pero cuando ya lo investigué en profundidad dije, wow. Sí. Esto le dije a mi pareja, así como estábamos al lado, dije, es que wow, o sea, no hay otra expresión desde mí, como que lo encontré súper potente. Claro. Y eso, gracias por tu mensaje, Vero, de esta como interpretación y canalización también final,
Creo que es súper lindo igual. Es que, mira, yo ¿por qué destaco México? Porque México hace que toda la gente sea exitosa. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cantante que se va a México, sí, ellos lo tiran para arriba. Entonces, porque entendemos con el Maya y en esta investigación hemos puesto el mundo sobre el cuerpo humano, porque todo está en el todo. Es súper difícil entender eso, pero es real. De a poco lo vamos a ir contándoselo y lo van a ir entendiendo. Si nosotros ponemos el cuerpo humano sobre el mundo, la cabeza está en Estados Unidos. Y México, el Caribe, está en todo lo que es la parte de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, en esa parte de los sentidos está todo el arte. Entonces, ellos entienden el arte, no se dan cuenta, pero son capaces de comprender el arte, porque ellos son el arte. Por eso México tiene tanta cultura, tiene tanta raíz. Entonces, y está en la esencia de todos los mexicanos, o sea, por eso es que ellos sonríen siempre, ellos son buenos, independiente que tienen el guerrero, que es el mapuche curado, decimos acá en Chile, que es el que se pone a pelear por cualquier cosa. Bueno, tienen que educarlo, y ojalá ahora que tienen una presidenta mujer, logre, digamos, de que tenga la capacidad de debatir verbalmente, como lo hacían en el tiempo los mayas, de debatir con argumentos válidos, coherentes, inteligentes, para poder convencer a su adversario, pero sin pelear, ¿te fijas? Pero México es una maravilla, o sea, es una maravilla que tenemos aquí en todo este continente, que es nuestro, pero es parte del mundo. Entonces, sí, igual yo siento que México es como en todo sentido como artístico o lo que sea. Yo diría que México es como si fuera la capital de Latinoamérica, por decirlo así, porque sí, es como que nosotros, por ejemplo, igual no sé, vos crecimos con cosas que inventaron ellos, no sé, qué sé yo, como el Chavo del Ocho que sigue dando hasta ahora, claro, o las mismas películas son dobladas por ellos, sí, al español. Entonces como que igual influencia mucho toda la cultura en es que México, y como sector del planeta, ahí vamos entendiendo que el sector del planeta también tiene su energía. O sea, aquí por eso es que los chilenos que estamos en la parte más sur del mundo estamos más limpios y menos contaminación de todo esto que es la parte económica, Estados Unidos, Rusia, qué sé yo, todos estos países que creen que la llevan, pero mira cómo están peleando. O sea, no, o sea, yo creo que ya tenemos que levantarnos todos y decir, no, pues basta, o sea, no hay por qué hacer estos genocidios en Palestina, porque los tratan de eliminar, una esencia, y esa es imposible porque los palestinos estamos diseminados a través de todo el mundo. O sea, ¿qué tendrían que hacer? No, aunque los maten a ellos, la esencia de los palestinos, estamos acá, pues yo tengo mi bisabuelo que venía directamente de Palestina, Taru Abdel Nur, con una mamá egipcia. Entonces, eso no lo van a lograr eliminar, y es la esencia del palestino muy parecido al de México, porque la esencia del palestino es ser del alma. O sea, aquí hay escrituras que están aquí adentro, que lo sentimos todo, que es la ética, la estética, el orden, la memoria, la responsabilidad cabal, la educación, la justicia, todo eso está acá, y eso no lo van a lograr eliminar. No se puede. Bueno, igual yo encuentro que México igual es como un poco parecido a Chile, encuentro yo, como en el sentido como de la... Porque justo estaba hablando de los palestinos, que México es uno de los países que más tiene, también Chile es uno de los que más tiene. Como que son países como muy recibidores, encuentro yo, como tanto como México como Chile. Yo encuentro que en eso se parecen harto. No tanto lo otro, pero sí. Chile y México sí se parecen en ese sentido, como de... Es que aparte de eso, porque México tiene que, y va hacia allá rápidamente, conseguir las proporciones, o sea, ser más proporcionado. También es muy empático, porque está la empatía, está el enlazador del mundo ahí, está todo el arte del mono, y está toda la discusión y la inteligencia de entender a todo el mundo que es del guerrero. Entonces, todos ellos tienen sus cualidades que son magníficas y que son necesarias para
tomar posición mundial, porque todos los estudiosos del Maya dicen que este mundo se llama la nación del arco iris. Entonces, la nación del arco iris, donde claramente tienen que haber sistemas mundiales. Bueno, está la ONU, pero Israel no le puede importar menos. Entonces, bueno, no extendamos más, ya lo dijimos, agradecemos a Luis Miguel, a Juan Gabriel. Bueno, Luis Miguel también es otro. Le hizo canciones a Luis Miguel, de hecho. También, sí. Por eso a lo mejor quiso que lo dijera, porque también es uno que también no era originario de México, dicen, pero un gran personaje, una gran persona. Bien, ¿quién vamos a tratar la próxima semana? Para dejar los invitados. Dijimos, teníamos varios, pero ya que apareció Luis Miguel, hablemos de Luisito Rey. Pero igual, es que a mí me gusta lo que yo digo de hablar de personas que ya como que ya no están. Bueno. Porque igual encuentro que, como para dar esa opinión que yo tengo, igual encuentro que es como, no me gusta que no tenga como el consentimiento de la persona para hacerlo. Bueno. Pero entonces yo siento que porque igual vamos a hablar desde lo psicológico y todo. Entonces, sí, claro, pero no importa, porque igual les contamos que nosotros estamos haciendo un podcast paralelo que es de los políticos. Y también vamos a hablar con respecto a las habilidades que tiene cada político que se presenta para presidente o etcétera, para saber un poco más de la persona, o sea, cuáles son las habilidades, porque claramente si la persona es de arte, todo el país lo va a transformar en arte y va a traer muchos artistas a Chile, pero si tenemos uno que es netamente monetario, todo lo va a transformar en dinero. Entonces tenemos que hacer como una orquesta. Bien, ¿qué vamos a tratar la próxima vez? Ay, no sé, o sorpresa, ¿no? Estaba pensando, pero no. No, démosle vuelta. Ya. Bien, agradecemos. Sí, y ojalá les haya servido. Bien. Alexandra y Diego. Y la Vero.